queridos hermanos y hermanas, querida familia, qué bien que estemos resucitados. Digo, yo espero, ¿verdad?, que todos estemos, ¿verdad?, en esa actitud del resucitado. Porque precisamente, ¿verdad?, estos días son días para celebrar el gozo de la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte y el pecado y ver, ¿verdad?, el sepulcro abierto y propiamente la gloria de Dios en medio de nosotros. Porque nosotros estamos celebrando precisamente este hermoso momento, hermoso de victoria, hermoso momento de bendición por la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Precisamente en el Tríodo Pascual que celebramos desde la semana pasada, ¿verdad? El fin de semana pasado, estábamos celebrando este acontecimiento importante del misterio pascual de Cristo y desemboca precisamente en la resurrección, que es nuestra alegría, que es nuestra paz, que es nuestra manera de vivir el Evangelio compartiendo. Y esos son tres elementos que quisiera comunicarles hoy. La resurrección de Cristo debe, primero que nada, darnos alegría. De hecho, cuando uno se siente victorioso, uno se siente alegre y uno manifiesta esa alegría. El hecho de que Cristo resucitó, que venció, es nuestro gozo y nuestra alegría. Y debe ser el corazón humano nuestro hoy, debe ser un corazón alegre, porque Cristo resucitó. No podemos dejar que el agobio, el cansancio, la pena, el dolor, la tristeza, la enfermedad, porque siguen surgiendo las cosas normales de la vida. Pero todas las cosas que van sucediendo debemos verlas desde este prisma de la alegría de Cristo resucitado. Él venció y yo también con Él venzo. Por eso, aunque yo tenga alguna dificultad en el momento o me haya metido en alguna dificultad en el momento, yo debo verlo desde la alegría de Cristo resucitado. No, yo también me voy a levantar, yo también voy a seguir adelante. Una de las experiencias que hay en estos días en el Evangelio y en torno a la palabra de Dios es cuando Jesús se le fue apareciendo a sus discípulos. Hoy encontramos el tercer momento, ¿verdad?, que nos presenta hoy la palabra de la aparición de Jesús allá en el lago de Tiberíades. Y cuando Jesús se le fue presentando a sus discípulos, aunque en este texto no lo dice, pero en otros sí, cuando fue presentándose, le dijo paz a ustedes. Así que un segundo elemento de estos días de Pascua y en torno a esta octava de Pascua debe ser la paz. Cristo resucitado debe llenar el corazón nuestro de paz. La paz que da el Señor, una paz estable, una paz que da alivio al corazón, una paz de esperanza en esa gracia y en esa presencia de Dios. Así que ese segundo elemento les pido que también sea un elemento para ustedes vivirlo durante estos días. La paz de Cristo. Los discípulos estaban ansiosos, los discípulos estaban temerosos, los discípulos estaban en diferentes estados de ánimo, pero tan pronto llega el resucitado a sus vidas, lo ven, lo reconocen, el saludo que le da es de paz. Y eso es lo que también debe haber o debe estar en el corazón nuestro, la paz de Cristo en medio de lo que estemos viviendo. Y precisamente, estando uno alegre, estando uno esperanzado, estando el corazón en paz, uno debe compartir esa alegría y esa paz de Cristo a los demás. Uno debe ser portador de este mensaje salvífico, de que estamos alegres, de que hay en el corazón nuestra paz, porque en medio de nosotros vive aquel que ha vencido y aquel que es nuestra esperanza. El camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús, que reina en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso vamos a seguir viviendo este tiempo de Pascua en esa actitud y en esa mejor disposición, para que así lo podamos
disfrutar y vivir intensamente. Yo siempre le digo, en estos momentos de Pascua, le digo a la comunidad, le digo, para uno resucitar en la victoria final que ya Él nos ha precedido y que nos ha prometido, yo debo resucitar, como bien dice en el misal, a cada acontecimiento, en cada momento de mi vida yo debo resucitar. Porque si yo voy resucitando a mis miedos, a mis dificultades, si yo voy resucitando a resolver los problemas que tengo que enfrentarme y resolver, si yo me voy enfrentando a vencer la envidia, a vencer los celos, a vencer ese coraje que a veces me descontrola, a vencer el estado de ánimo, ese momento de sentirme en el piso, en el suelo, que no valgo, que no tiene sentido. Si yo quiero resucitar, yo tengo que resucitar a cada uno de esos momentos en mi vida. Porque en la medida en que yo voy resolviendo los asuntos, en la medida en que yo voy reconciliando, en la medida en que yo voy fortaleciendo mi vida en Él, yo voy resucitando. Y si voy resucitando cada día a mis situaciones diarias de vida, yo resucito al final de la vida. Ese es nuestro compromiso pascual. Vivir sabiendo que el Señor está con nosotros. Vivir sabiendo que nos acompaña el Señor. Y como Él venció, yo también voy a vencer estas dificultades de mi vida diaria. Hoy la palabra de Dios nos va a presentar estos momentos. Primero, el momento de los discípulos en el mar de Galilea. Jesús resucitó. Y de hecho la noticia se regó. María Magdalena fue a donde Pedro y a donde Juan. Ellos salieron corriendo al sepulcro. Y no vieron, porque estaba vacío. Los discípulos de Maús, cuando iban de camino, en ese primer día de la resurrección, en la tarde, cuando iban también desanimados, que iban también un poco, ya van 3 días, y cómo el Señor se le aparece, y cómo entonces le devuelve ese aliento espiritual, esa fuerza que dicen que no se quedaron en su aldea, regresaron nuevamente a donde estaban los discípulos para darle la noticia que el Señor estaba resucitado. Igual aquí pasa en este evangelio de hoy con Pedro, que volvió a pescar, se fue al lago nuevamente a pescar. Y es cuando están toda la noche, pero no pescaron nada. Pero tan pronto llega el Señor, en la madrugada, y le da la noticia de que tiren las redes, y ellos la tiran, y entonces nuevamente, ¿verdad? Así como lo había pasado en un momento cuando Jesús estaba entre ellos y le estaba ayudando, había pasado antes de resucitar, en su vida pública, habían encontrado aquella pesca milagrosa. Nuevamente ahora el resucitado se le aparece. Y ellos, no habiendo encontrado en la noche la pesca que esperaban, Jesús cuando llega, ellos reciben la pesca. Porque cuando Jesús está cerca de nosotros y en nosotros, el fruto de su resurrección, el fruto de su presencia, hace que surja todo nuevo, hace que resurja la esperanza, la ilusión, la fe, hace que las cosas se transformen. Y lo que parecía que iba a ser un desastre de noche sin ningún pescado, se convirtió en una fructífera noche donde encontraron gran cantidad de peces. Nuevamente, cuando Pedro se entera que es el Señor, porque cuando ven el signo, simplemente sale a buscar y a encontrarse con el Señor. Así debe ser.
en nuestra vida, ¿verdad? Posiblemente también nosotros podemos volver a la realidad de antes, pero es necesario que uno sepa que el Señor está con nosotros. Y cuando uno adquiere ese conocimiento y cuando uno se deja llenar de su palabra y de su mensaje, cuando uno sabe que ha resucitado, que está vivo, que está en medio de nosotros, eso debe ayudarnos a nosotros a vencer dificultad, a vencer pecado, a vencer miseria, a vencer el estado de ánimo que podamos tener y alegrarnos, sentirnos en paz y compartir la alegría de que el Señor está con nosotros. Y eso es una fiesta, porque precisamente este tiempo es el tiempo de la fiesta. Porque cuando el Señor está con nosotros, debe haber gran gozo, gran alegría en todo el corazón. Y lo que nosotros debemos llevar a los demás hermanos es precisamente esa realidad de que Cristo vive en medio de nosotros, de que Él es nuestra esperanza y que con Él avanzamos en el camino. Los discípulos, obviamente, en la experiencia de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que no es fácil el camino que han recorrido. Ya están gozosos, ya están contentos por la resurrección de Cristo, pero eso va a traer consigo el atropello de los que no creen, de los que no esperan, de los que no confían. Y eso fue lo que pasó con los discípulos en esa lectura de Hechos de los Apóstoles. Cómo fueron encarcelados, cómo fueron llevados a la cárcel por proclamar que Cristo está vivo, que Él es su esperanza. Y le preguntaban, ¿verdad? Los del templo le preguntaban que en nombre de quién habían sanado a aquel enfermo. Y Pedro, con claridad, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, Pedro le comunicó que había sido por Cristo Jesús. Porque ese es el querigma. Cristo murió, pero resucitó. Y nosotros somos testigos. Porque Cristo sigue vivo, los signos se van dando. Entonces no podemos nosotros tampoco perder de perspectiva que también esta realidad nos toca a nosotros. Posiblemente por nosotros proclamar a Cristo Jesús el Señor, podemos encontrar gente que no nos quiere o que nos insulta o simplemente que no quieren escuchar el mensaje de salvación. Pero yo les digo a todos ustedes comuniquen la gracia de Dios a las demás personas. Ustedes proclamen que Jesús está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque en tu vida personal Él cambió. Él hizo que tu vida se transformara. Y tú vives en esperanza, en gozo, en ilusión, porque Cristo está en ti. Y no dejas vencerte porque el poder de Cristo está en ti y tú sigues adelante. Y yo creo que esa es la prueba más evidente que nosotros los cristianos podemos darle y transmitirle a las personas que tal vez hoy no creen, no confían o no esperan. Es nosotros decirle, en mi corazón está Cristo, vivo y resucitado. Él es mi esperanza, Él es mi alegría, Él es mi paz. Por eso yo lo comunico, porque el Señor está en mi corazón. Hagámoslo y transmitamos al mundo la alegría de la Pascua, de que el Señor ha vencido. Dios les bendiga. Amén.